San Jerónimo Emiliani, de soldado rebelde a prisionero de la gracia. La historia de San Jerónimo Emiliani comienza en el corazón de la ciudad de Venecia, en el año 1486, dentro de una familia noble que gozaba de prestigio y reconocimiento. Desde pequeño, Jerónimo fue educado en un ambiente marcado por el honor, las tradiciones militares y la vida política de la República de Venecia, un lugar en el que la disciplina y la gloria en la defensa de la patria eran valores fundamentales. Su infancia estuvo acompañada de los privilegios propios de su linaje, pero también de responsabilidades que pronto marcarían su carácter. Desde temprana edad mostró un espíritu inquieto, enérgico y apasionado. No era un joven de temperamento dócil. Al contrario, su fuerza interior y su deseo de aventura lo hicieron inclinarse hacia la vida militar. La Europa de aquel tiempo estaba sacudida por continuas tensiones políticas, y Venecia, como potencia marítima, se veía envuelta en conflictos que exigían la participación de hombres valientes. Jerónimo, siguiendo el ejemplo de muchos de sus antepasados, decidió enrolarse en el ejército y abrazar la carrera de soldado. Con apenas 20 años, Jerónimo ya destacaba en el campo de batalla. Su arrojo, capacidad de mando y valentía le ganaron reconocimiento dentro de las filas venecianas. Sin embargo, también se dejaba llevar por la arrogancia y la confianza excesiva en sus propias fuerzas. Este periodo de su vida estuvo marcado por el afán de honores y la búsqueda de poder. A los ojos de muchos, Jerónimo era un joven prometedor que avanzaba con rapidez en el mundo militar. El destino, sin embargo, tenía preparado para él un camino muy distinto al que imaginaba. En medio de una de las campañas bélicas de Venecia contra las ciudades vecinas, Jerónimo fue enviado a Castelnuovo, una fortaleza que defendía la región. Allí, mientras desempeñaba su papel como comandante, cayó en manos enemigas y fue hecho prisionero. Este hecho fue un golpe devastador para su orgullo. El soldado valiente y respetado se encontró de repente en la humillación de una celda, encadenado, privado de libertad y sin la gloria que tanto había perseguido. Aquel tiempo de cautiverio fue un punto de quiebre en su vida. En la soledad de la prisión, Jerónimo comenzó a reflexionar sobre su existencia. Las cadenas que lo ataban exteriormente se convirtieron en símbolo de las cadenas interiores de su alma: el orgullo, la vanidad y la autosuficiencia. Fue allí donde por primera vez se abrió a una experiencia espiritual más profunda. Según la tradición, en su angustia, Jerónimo dirigió una oración a la Virgen María, a quien invocó como madre y protectora. Prometió que, si lograba ser liberado, entregaría su vida de una manera nueva, dejando atrás la soberbia que lo dominaba. Este momento de súplica sincera marcaría el inicio de su transformación. De manera sorprendente, Jerónimo logró escapar de la prisión. Él mismo atribuyó su libertad a la intercesión de la Virgen. Al regresar a Venecia, lejos de sentirse el mismo joven orgulloso y combativo, comenzó a experimentar un cambio interior. La dureza del militar empezó a suavizarse con una sensibilidad que antes no conocía. La experiencia de haber sido derrotado y liberado lo llevó a reconocer que había una fuerza más grande que él: la gracia de Dios. La primera etapa de su vida, caracterizada por la arrogancia y la búsqueda de prestigio, había llegado a su fin. Había iniciado un camino de conversión que lo llevaría a dejar las armas para abrazar un servicio mucho más grande: el cuidado de los pobres, de los huérfanos y de los más necesitados. Así, la historia de San Jerónimo Emiliani comienza con la paradoja de un hombre que, tras perseguir la gloria militar, descubrió en la humillación de la prisión el llamado de Dios. A partir de allí, su vida ya no estaría marcada por la búsqueda de sí mismo, sino por el servicio a los demás. San Jerónimo Emiliani. La conversión de un soldado al servicio de Dios. Tras su inesperada liberación de la prisión, Jerónimo Emiliani regresó a Venecia con un corazón profundamente conmovido. La experiencia de la derrota y la súplica escuchada en medio de su angustia lo habían marcado para siempre. El soldado orgulloso, que antes buscaba prestigio en el campo de batalla, ahora comenzaba a descubrir que su vida tenía un sentido más grande que el honor militar. Su primer gesto de gratitud fue acudir a la iglesia de Santa María la Mayor en Venecia. Allí, a los pies de un altar dedicado a la Virgen María, Jerónimo depositó las cadenas que lo habían mantenido prisionero. Este acto simbólico fue mucho más que un gesto exterior. Representaba su decisión de abandonar las ataduras del orgullo y ponerse bajo la protección maternal de María. Desde entonces, cada paso de su vida estaría acompañado por una devoción sincera hacia ella. En este tiempo, Jerónimo comenzó a vivir un proceso de transformación interior.
Poco a poco dejó atrás las comodidades y privilegios que había disfrutado en su juventud. Se acercaba a los templos no como un noble respetado, sino como un hombre que buscaba reconciliarse con Dios. Su carácter fuerte seguía presente, pero ahora se encaminaba hacia un nuevo propósito: servir a quienes más lo necesitaban. Fue entonces cuando Venecia, y gran parte del norte de Italia, se vio golpeada por una grave crisis. Las guerras habían dejado tras de sí ruinas, y la peste junto con el hambre azotaban las ciudades. Las calles estaban llenas de pobres, enfermos y, de manera especialmente dolorosa, niños huérfanos que habían perdido a sus padres. La situación era dramática y muchas personas se encontraban abandonadas, sin refugio ni ayuda. Jerónimo, que había conocido en carne propia la fragilidad humana durante su prisión, no pudo permanecer indiferente. Conmovido por la miseria de aquellos pequeños sin hogar, comenzó a recogerlos y cuidarlos. Al principio, lo hizo con los pocos recursos que tenía, ofreciéndoles comida y refugio. Su casa se convirtió en un lugar de acogida improvisado, un espacio donde los niños podían encontrar protección y afecto. Esta misión, que al principio parecía un simple gesto de caridad personal, pronto se transformó en un camino de vida. Jerónimo comprendió que su verdadera vocación no era ya la espada ni el poder militar, sino el servicio a los huérfanos, pobres y abandonados. Para muchos esto resultaba sorprendente. El mismo hombre que había sido conocido por su temperamento fuerte y sus aspiraciones de gloria, ahora se inclinaba a servir con ternura a los más frágiles. Su obra comenzó a extenderse rápidamente. No se limitaba a dar pan o techo, sino que procuraba también la formación humana y espiritual de los niños. Les enseñaba a rezar, a trabajar, a leer, y los educaba en la fe cristiana. Sabía que no bastaba con salvarlos del hambre del momento, sino que era necesario darles un futuro digno. Jerónimo también se entregó al servicio de los enfermos, visitando hospitales y asistiendo a quienes sufrían. Su caridad se volvió activa, concreta y generosa. La transformación de su vida era evidente. De un joven orgulloso y guerrero, se había convertido en un hombre humilde que veía en cada necesitado el rostro de Cristo. Este cambio profundo llamó la atención de muchos en Venecia. Algunos lo admiraban por su entrega, mientras que otros lo consideraban un exceso o incluso una pérdida de tiempo para alguien de su posición social. Pero Jerónimo no se dejó influenciar. Él había encontrado un tesoro más grande que cualquier reconocimiento humano: servir a Dios en los más pequeños. Con el paso de los años, este estilo de vida lo llevó a pensar en una obra más organizada. Ya no bastaba con responder a la necesidad inmediata. Hacía falta fundar instituciones que pudieran sostener y continuar la labor. Así fue como, con la ayuda de algunos colaboradores y benefactores, Jerónimo empezó a dar forma a lo que más tarde sería una gran obra de caridad y educación. La semilla de su vocación estaba ya plantada. El antiguo soldado se había convertido en un padre para los huérfanos y un amigo de los pobres. A partir de su conversión, Jerónimo Emiliani viviría cada día como un testimonio de gratitud a Dios y como un ejemplo de entrega desinteresada. En esta segunda etapa de su vida, no solo había cambiado su destino personal, sino que también había comenzado a transformar la realidad de cientos de niños y familias. El sufrimiento lo había hecho sensible al dolor ajeno, y su fe recién fortalecida lo impulsaba a ver cada acto de caridad como un servicio directo a Cristo. Así, San Jerónimo Emiliani se fue preparando, paso a paso, para fundar una obra que marcaría profundamente la historia de la Iglesia y dejaría un legado de amor y esperanza para generaciones futuras. San Jerónimo Emiliani, el padre de los huérfanos y fundador de una obra, la obra de Jerónimo Emiliani, que había comenzado de manera sencilla en su propia casa, pronto fue creciendo hasta convertirse en una misión organizada. Lo que empezó con algunos niños acogidos por compasión, se fue transformando en un proyecto de vida. La necesidad era tan grande que su corazón no podía permanecer tranquilo. Cada día encontraba nuevas almas que pedían ayuda, y su fe lo impulsaba a no detenerse. Uno de los aspectos más notables de Jerónimo fue su capacidad de unir la caridad con la organización. No se limitaba a dar pan a los pobres, pensaba en soluciones duraderas. De ahí que comenzara a fundar orfanatos y casas de acogida donde los niños podían vivir en un ambiente seguro y recibir educación. Su idea era clara: no bastaba con salvarlos del abandono, había que darles herramientas para el futuro, tanto en lo humano como en lo espiritual. En estos lugares, los pequeños recibían alimento, cuidado y formación. Jerónimo les enseñaba a trabajar en oficios sencillos, a leer, a escribir y sobre todo a crecer en la fe.
Quería que cada uno de ellos descubriera su valor como persona y como hijo de Dios. Consciente de que muchos habían sufrido pérdidas y desamparo, buscaba en todo momento transmitirles amor y esperanza. Pero su acción no se quedó ahí. Jerónimo también se acercaba a los enfermos, a los pobres que vagaban por las calles y a los presos que necesitaban consuelo. Su vida se fue convirtiendo en una entrega constante que sorprendía incluso a quienes lo habían conocido como soldado. El hombre que antes luchaba con armas en el campo de batalla, ahora luchaba con la fuerza de la caridad en los caminos de la vida. Pronto, otros comenzaron a unirse a su labor. Amigos, colaboradores y jóvenes que lo admiraban se conmovían con su ejemplo y deseaban seguirlo. Así, Jerónimo fue dando origen a una comunidad de hombres que compartían el mismo espíritu: dedicarse a servir a los huérfanos y pobres sin esperar nada a cambio. Este grupo, con el tiempo, se organizaría formalmente y recibiría el nombre de Compañía de los Siervos de los Pobres, conocidos más tarde como los Somascos, en referencia al pueblo de Somasca, donde Jerónimo estableció una de sus casas más importantes. La espiritualidad de esta naciente congregación se basaba en 3 pilares. 1. Caridad activa, expresada en obras concretas de servicio. 2. Confianza en la divina providencia, viviendo con sencillez y sin acumular riquezas. 3. Educación integral, ofreciendo formación que uniera la fe con la vida cotidiana. Lo que hacía única la obra de Jerónimo era la forma en que vivía esta misión. No delegaba únicamente en otros, sino que él mismo convivía con los niños, compartía sus comidas, los consolaba cuando lloraban y los acompañaba en sus juegos. Para muchos no era solo un benefactor o un director, sino un verdadero padre. Su amor hacia los pequeños era reflejo de su profunda unión con Cristo. Jerónimo veía en cada niño abandonado el rostro del Señor y lo servía con ternura. Esa visión lo llevaba a superar cansancio, dificultades económicas y críticas de quienes no comprendían la magnitud de su entrega. Aunque enfrentaba momentos de escasez, nunca dejó de confiar en que Dios proveería lo necesario. Además, su obra comenzó a expandirse más allá de Venecia. En diferentes ciudades del norte de Italia surgieron casas y orfanatos inspirados en su ejemplo. Su fama de hombre de fe y caridad crecía, y muchas familias, al ver su trabajo, decidían apoyarlo con donaciones o con servicio personal. Lo admirable de Jerónimo es que nunca se atribuyó el mérito a sí mismo. Siempre decía que era Dios quien obraba y que él solo era un instrumento. Repetía constantemente que María Santísima había sido su guía desde el momento de su liberación en prisión y que bajo su amparo encontraba fuerza para continuar. De esta manera, San Jerónimo Emiliani se convirtió en un verdadero pionero de la caridad organizada. En una época marcada por guerras, enfermedades y pobreza, él abrió caminos de esperanza, ofreciendo no solo pan y techo, sino también dignidad, fe y un horizonte de vida para los más pequeños. El antiguo soldado se había transformado por completo. De un joven orgulloso y guerrero, pasó a ser un hombre humilde, servidor de los pobres y padre de los huérfanos. Su legado comenzaba a tomar forma, y con la fundación de los Somascos, aseguraba que su misión continuaría más allá de su propia vida. Este periodo de expansión y consolidación de su obra marcó la madurez de su vocación. Cada nuevo orfanato, cada niño acogido, cada enfermo visitado era un testimonio del amor de Dios hecho vida en él. Y aunque aún le esperaban pruebas y dificultades, Jerónimo Emiliani sabía que su camino estaba trazado: vivir y morir al servicio de los más necesitados. El crecimiento de la obra de Jerónimo Emiliani no estuvo exento de pruebas. Como todo proyecto inspirado en la fe, atravesó dificultades materiales, incomprensiones y retos personales que pusieron a prueba su perseverancia. Sin embargo, lejos de detenerlo, estas situaciones lo fortalecieron y consolidaron su confianza en la providencia de Dios. En primer lugar estaban las limitaciones económicas. Abrir orfanatos, alimentar a decenas de niños y mantener casas de acogida requería recursos constantes. En muchos momentos Jerónimo se vio al borde de la escasez. Sin embargo, siempre mantenía una actitud de confianza. Rezaba con sus pequeños y los animaba a esperar con paciencia, convencido de que Dios proveería. Y, de manera sorprendente, casi siempre aparecía algún benefactor, un donativo inesperado o el apoyo de personas que admiraban su misión. A ello se sumaban las críticas de quienes no comprendían su labor. Algunos lo acusaban de ingenuo por dedicar su vida y sus bienes a huérfanos y pobres. Otros sospechaban que detrás de su obra había intereses ocultos. Pero Jerónimo respondía con humildad y serenidad, sin entrar en disputas.
Decía que la mejor defensa era el testimonio. Mientras los niños reían, estudiaban y se formaban como personas, su misión hablaba por sí misma. También enfrentó retos dentro de su comunidad. Los primeros compañeros que se unieron a él no siempre tenían la misma constancia o entrega. Algunos se desanimaban ante el sacrificio y las exigencias del servicio. Jerónimo, como padre y guía, buscaba fortalecerlos con su ejemplo, animándolos a no mirar las dificultades, sino la grandeza de la misión. Poco a poco, su liderazgo firme y afectuoso fue consolidando un grupo estable que más tarde se convertiría en la congregación de los clérigos regulares de Somasca. En medio de todo esto, la vida espiritual de Jerónimo se fue profundizando. Cada prueba lo llevaba a una mayor unión con Cristo. Pasaba largas horas en oración, confiando en que el Señor era el verdadero sostén de la obra. Su devoción a la Virgen María seguía siendo central. Nunca olvidaba que había sido ella quien lo había liberado en su juventud, y por eso enseñaba a los niños a verla como madre y protectora. Otra gran dificultad que marcó su vida fue el contexto social de su tiempo. Italia, en el siglo XVI, sufría constantes guerras, epidemias y hambrunas. Estas calamidades aumentaban el número de huérfanos y pobres que buscaban ayuda. Para Jerónimo, cada nueva crisis era también un llamado. No podía cerrar sus puertas ni negar asistencia, aun cuando los recursos eran limitados. Su generosidad se multiplicaba en la medida en que las necesidades crecían. El ambiente de inseguridad no lo desanimaba, al contrario, lo hacía más decidido. Viajaba por diferentes regiones para fundar nuevas casas, hablar con autoridades civiles y religiosas y buscar apoyos. Su presencia irradiaba confianza. Donde llegaba, las personas veían en él un hombre entregado totalmente a Dios y al servicio de los más débiles. Con el paso del tiempo, Jerónimo comprendió que su misión no se limitaba a ofrecer ayuda material. Se dio cuenta de que debía formar corazones nuevos. Por eso insistía en educar en valores, en cultivar la fe, en enseñar la importancia de la oración y la vida cristiana. Sabía que solo de esa manera los niños crecerían fuertes, capaces de transformar la sociedad. Este periodo de pruebas lo purificó interiormente. El antiguo soldado, acostumbrado a la disciplina y a la lucha externa, aprendió la batalla interior, la paciencia, la humildad y la perseverancia. Descubrió que servir a los pobres era un camino exigente, pero lleno de gracia. Para él cada dificultad era una oportunidad de amar más. En sus escritos y consejos, Jerónimo animaba a sus compañeros a no dejarse vencer por el cansancio. Decía que el secreto estaba en mirar siempre a Cristo y en recordar que cada niño era un tesoro confiado por Dios. Con esta visión, incluso los momentos más duros adquirían sentido. Así, en medio de carencias, críticas y desafíos, Jerónimo Emiliani consolidó su vocación. Lo que parecía frágil se volvió firme. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Sus obras crecían, sus colaboradores se multiplicaban y, sobre todo, el espíritu de caridad que lo animaba se extendía como una llama que iluminaba la oscuridad de su tiempo. El servicio ya no era solo una obra personal, sino una misión compartida que empezaba a dejar huella en la iglesia. Jerónimo comprendía que todo esto no era fruto de sus fuerzas, sino del amor de Dios que actuaba a través de su entrega. Con humildad, repetía que él no era más que un servidor y que la verdadera obra pertenecía al Señor. Este tiempo de pruebas y crecimiento preparó el corazón de Jerónimo para la etapa final de su vida, donde su entrega alcanzaría su culmen. Había aprendido que la caridad verdadera implica sacrificio y que solo quien confía plenamente en Dios puede sostenerse en medio de las tormentas. Los últimos años de entrega y sacrificio. Parte 5. Después de consolidar su obra en diferentes ciudades de Italia, Jerónimo Emiliani entró en la etapa más intensa y exigente de su vida. Los años que parecían acercarlo al descanso fueron en realidad los más fecundos, porque su entrega se volvió total. Su corazón ardía por un único deseo, que ningún niño quedara sin cuidado y que ningún necesitado se sintiera olvidado. La congregación de los clérigos regulares de Somasca, que había comenzado como un pequeño grupo de colaboradores, ya se estaba organizando de forma estable. Los compañeros de Jerónimo lo veían no solo como fundador, sino como un verdadero padre que enseñaba con el ejemplo. Él no pedía nada que antes no estuviera dispuesto a realizar. Barría, cocinaba, cuidaba a los enfermos y dedicaba tiempo a cada niño. Esta cercanía hacía que todos lo respetaran profundamente. En estos años, Jerónimo también profundizó su vida espiritual. Se levantaba muy temprano para dedicar largas horas a la oración,
convencido de que sin esa unión con Dios nada tendría fruto. La Eucaristía y la devoción a la Virgen María eran el centro de sus jornadas. Enseñaba a los niños a rezar con sencillez, invitándolos a ver en María una madre tierna y en Jesús el amigo más fiel. Su labor se amplió no solo a orfanatos, sino también a hospitales y casas de acogida para los más pobres. Jerónimo entendía que la caridad debía llegar a todos, a los niños, a los jóvenes en riesgo, a los ancianos olvidados y a los enfermos sin atención. Allí donde veía sufrimiento, respondía con ternura y acción concreta. No obstante, los desafíos seguían presentes. La Italia del siglo XVI continuaba marcada por hambrunas, epidemias y tensiones sociales. Cada nueva crisis aumentaba las necesidades, y Jerónimo se sentía llamado a extender su ayuda aún más. En varias ocasiones, ponía en riesgo su propia salud y seguridad al permanecer junto a los enfermos, atendiendo personalmente a quienes nadie más quería asistir. A pesar de estas dificultades, Jerónimo no se desanimaba. Su confianza en la providencia se había vuelto inquebrantable. Decía a sus compañeros que el secreto estaba en no detenerse por el miedo ni por la falta de recursos, sino en caminar con fe. Dios es Padre, repetía, y Él nunca abandona a los suyos. Esta convicción se reflejaba en su alegría serena y en su capacidad para transmitir esperanza incluso en medio de las pruebas. La obra de los somasquinos se expandió. Nuevos jóvenes ingresaban al grupo, inspirados por el ejemplo del fundador. Jerónimo los formaba con paciencia, enseñándoles a vivir la caridad no como una obligación, sino como un privilegio. Los animaba a ver en cada huérfano y en cada pobre el rostro mismo de Cristo. De este modo su carisma se multiplicaba, asegurando la continuidad de su misión más allá de su propia vida. Uno de los aspectos más admirables de esta etapa fue la forma en que Jerónimo integraba la acción y la contemplación. No veía contradicción entre pasar largas horas en oración y dedicar el resto de su tiempo a las tareas más humildes del servicio. Al contrario, entendía que la fuerza para amar con generosidad nacía de la intimidad con Dios. Su vida se convirtió así en una síntesis perfecta entre fe y obras. Hacia los últimos años de su existencia, Jerónimo parecía presentir que su misión estaba llegando a su plenitud. Intensificó aún más su dedicación a los pequeños, dedicando cada minuto a consolarlos, educarlos y guiarlos hacia el futuro. Sus palabras y gestos transmitían una ternura profunda, como la de un padre que sabía que pronto dejaría en manos de otros lo que él había iniciado. Los testimonios de quienes lo conocieron relatan que, incluso en medio del cansancio y el desgaste físico, nunca perdía la sonrisa ni la disposición de servicio. Su fuerza no provenía de la salud del cuerpo, sino de la certeza interior de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En esta etapa final, Jerónimo alcanzó la cima de su vocación: vivir plenamente para los demás, sin reservas ni condiciones. Su vida se había convertido en un don total, una entrega silenciosa que transformaba a quienes lo rodeaban. No necesitaba discursos grandiosos, porque sus acciones hablaban con una elocuencia que tocaba los corazones. Así fue como San Jerónimo Emiliani, en los últimos años de su vida, consolidó el legado que lo haría eterno. Su nombre quedaría asociado para siempre con el amor a los huérfanos, con la caridad activa y con la confianza absoluta en la providencia. Cada sacrificio, cada esfuerzo y cada gesto de ternura se unieron para formar una obra que trascendió su tiempo y que aún hoy sigue dando frutos. El legado de un padre para los huérfanos. Los últimos meses de la vida de Jerónimo Emiliani estuvieron marcados por una entrega todavía más intensa. Con el paso de los años, su salud había comenzado a resentirse debido al esfuerzo constante y a las privaciones voluntarias que asumía por amor a los demás. Sin embargo, lejos de detenerse, él multiplicaba sus obras. Sabía que el tiempo era un don y quería gastarlo por completo en favor de quienes más lo necesitaban. En el invierno de 1537, una epidemia azotó varias regiones de Italia. Como siempre, Jerónimo no dudó en ponerse al servicio de los enfermos. Allí donde otros veían peligro, él veía la oportunidad de imitar a Cristo en el amor desinteresado. Pasaba largas horas visitando a los contagiados, curando heridas, animando corazones y consolando a los huérfanos que la enfermedad dejaba tras de sí. Su presencia era como una luz en medio de la oscuridad, una señal de que Dios no abandonaba a nadie. Este servicio, sin embargo, lo llevó al límite. Sus fuerzas comenzaron a decaer y los signos de agotamiento se hicieron cada vez más evidentes. Sus compañeros de la congregación lo animaban a descansar, pero Jerónimo respondía que el amor no se mide con cálculos, sino con generosidad. Su vida ya no le pertenecía,
La había ofrecido a Dios desde aquel día en que, liberado de la cárcel en su juventud, prometió dedicar todo lo que era y tenía a los demás. Finalmente su cuerpo no pudo resistir más. En febrero de 1537, Jerónimo Emiliani partió al encuentro del Señor en Somasca, la tierra que había sido el corazón de su obra. Sus últimos instantes estuvieron llenos de paz. No había temor en él, sino la certeza de haber corrido hasta el final la carrera de la caridad. Sus hijos espirituales, los clérigos regulares de Somasca, quedaron profundamente conmovidos por la serenidad de aquel que los había guiado como un padre. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y muchos lo lloraron como si hubieran perdido a un familiar cercano. Los niños que había rescatado, los pobres que había acogido y los enfermos que había cuidado, guardaron su memoria como la de un bienhechor que había cambiado sus vidas. No era un hombre poderoso ni un personaje destacado en las cortes, pero su nombre se grabó en la historia con el brillo de la caridad verdadera. Con el paso de los años, su fama de santidad se consolidó. Aquellos que habían convivido con él contaban anécdotas que revelaban su humildad y su bondad. La Iglesia reconoció su testimonio, y siglos después fue canonizado como San Jerónimo Emiliani, padre y protector de los huérfanos. En 1928, el Papa Pío XI lo declaró patrono universal de los huérfanos y de la juventud en peligro, confirmando así el alcance de su misión. Hoy, la obra que él inició continúa viva en muchos lugares del mundo. Los padres somascos siguen atendiendo orfanatos, escuelas, hospitales y proyectos sociales, siempre inspirados por su carisma. Su ejemplo ha quedado como una invitación a descubrir que el amor cristiano no se reduce a palabras, sino que se convierte en gestos concretos de servicio y ternura. La vida de Jerónimo Emiliani nos deja una enseñanza poderosa. Los momentos de mayor sufrimiento pueden transformarse en la semilla de un bien inmenso si se ponen en manos de Dios. Aquel joven soldado que conoció el dolor de la cárcel y la frustración de la derrota, se convirtió en un padre espiritual para miles de niños y en un faro de esperanza para generaciones enteras. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en las victorias externas ni en el prestigio social, sino en la capacidad de darse a los demás. Jerónimo eligió el camino de la entrega silenciosa, y por eso su vida resplandece con una fuerza que ha atravesado los siglos. Oración a San Jerónimo Emiliani. San Jerónimo Emiliani, padre de los huérfanos y protector de los pobres, enséñanos a vivir con un corazón generoso, a confiar siempre en la providencia de Dios y a servir con alegría a quienes más lo necesitan. Intercede por los niños que carecen de hogar y de cariño, y ayúdanos a construir un mundo donde reine la esperanza y la fraternidad. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de San Jerónimo Emiliani te ha inspirado, te invito a compartir este mensaje para que más personas descubran el valor de la caridad y la confianza en Dios. Suscríbete, dale like y activa la campanita para seguir conociendo la vida de los santos que transformaron el mundo con su fe y su entrega.